Diga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Estamos hablando sobre la fe y vamos a estar hablando ahora sobre cómo crece la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 en la Santa Biblia, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También estuvimos comentando en el programa anterior que nuestra fe se basa en la eterna palabra de Dios, así como en la misma naturaleza de un Dios todopoderoso para quien nada es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para los hombres hay muchas cosas que son imposibles. Dios se mueve naturalmente en lo natural y en lo imposible. Nada es algo, no hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, es un Dios veraz, en cuyas revelaciones de los misterios eternos y promesas debemos confiar absolutamente. Dios, lo que ha dicho en su palabra, lo ha dicho y lo ha dicho para siempre. Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, inspirado por Dios, esta palabra de Dios a través del apóstol Pablo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en lo que es correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para hacer toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, por eso nos basamos, cuando hablamos, en las sagradas escrituras. La desgracia es que mucha gente no tiene casi ni idea de lo que dice la palabra de Dios. Y lo toma ahí nomás cuando se lee alguna parábola de Jesús, saben alguna cosita así, pero debería haber una cultura de la Biblia, de basarnos en la palabra de Dios para vivir en bendición. Si nos basamos en la palabra de Dios, si la ponemos por obra, este país cambiaría totalmente. Y ese es el método para cambiar, de uno a uno, hablándole de Jesús, para que la persona entregue la vida a Jesús, Jesús entre en su corazón y desde adentro lo comienza a cambiar a la persona. También entra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace su obra. Y entonces la persona empieza a dar frutos del Espíritu, como por ejemplo tener amor por los demás, tener paciencia, tener amabilidad, tener bondad, tener mansedumbre, tener templanza. Eso solamente lo da de una manera milagrosa la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y para que el Espíritu Santo esté en nosotros, debemos recibir a Cristo en nuestro corazón. Jesucristo dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y eso es literal. Jesús entra en aquel que le abre la puerta para que Jesús sea el Señor de la vida, o sea, el Rey. Señor se llamaba en la época de César. César es Señor, decía la gente. Es el amo, es el Dios, el que mandaba todo. Ahora Señor se le llama a cualquiera, ¿no? Hola Señor, hola, ¿cómo le va Señor? Entonces ha perdido un poco, bastante, el significado de la palabra Señor. Por eso es mejor hablar de Rey. El Rey es el que manda, el que tiene toda la autoridad. Y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y es el que va a reinar por los siglos de los siglos. Y mientras nosotros estamos trabajando para la extensión de su reino, hay personas que están fuera del reino, la mayoría están fuera del reino de Dios porque no se han sometido a la autoridad del rey. Pero en el momento que se le predica el evangelio del reino de los cielos, esa persona toma la decisión de someterse a la autoridad de Jesús, invitar a Jesús que entre en su corazón, y Jesús así lo hace. Y a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos le da el derecho de ser hijos de Dios. Son trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz.
y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Son declarados embajadores en nombre de Cristo, hijos de Dios y no criaturas de Dios, porque todos son criaturas de Dios, pero solamente son hijos de Dios aquellos que le obedecen, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón como su Rey y se han sometido a la palabra de verdad que es las Sagradas Escrituras. Así el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, hablando de las Sagradas Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así es la palabra de Dios. Estamos en oscuridad, no sabemos bien qué es lo que Dios quiere, no sabemos para dónde ir, si esto es pecado, si aquello no es pecado, si estamos en bendición, si no estamos en bendición, pero vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña lo que es correcto y lo que debemos hacer. Entonces dice, entendiendo primero esto, dice, porque ninguna profecía, nunca la profecía, fue traída por voluntad humana, por voluntad de un hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Habla que los escritores de la palabra de Dios son santos hombres de Dios y hablaron inspirados por el Espíritu Santo, que es el autor de las Sagradas Escrituras. Entonces podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en sus misterios, en las revelaciones, en aquellas cosas que Dios dice, y basarnos en las Sagradas Escrituras, y a la medida que nos basamos en las Sagradas Escrituras y vemos cómo se van cumpliendo en la práctica, entonces nuestra fe va aumentando. Por ejemplo, la Escritura habla de demonios, y cuando yo tenía una religión, le preguntaba a mis ministros religiosos y dice, no, esos demonios no, son gente que les fallaba la cabeza y qué sé yo. Después yo leí que la palabra de Dios dice que los cristianos podremos echar fuera demonios y ordenar a los demonios que se salgan de la gente y van a salir. Entonces, cuando veía una persona rara, un amigo que tenía serios problemas, le oraba, le reprendía a los demonios y salían a los gritos y la persona se caía al suelo y se levantaba sana completamente. Entonces veo que las Sagradas Escrituras se cumplen, y cuando dice que son demonios y no son personas que le falla o que tienen un problema mental. Entonces Efesios 2:8 dice, por la gracia del Señor son salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que ustedes hayan hecho, pues es un regalo de Dios. Entonces, vemos dos cosas más que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la fe. ¿Podemos hacer algo por nosotros mismos para ser salvos? No. Dice la palabra de Dios, porque por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesucristo. Y esto no es algo que nosotros podemos lograr, sino que es un regalo de Dios. En Romanos 12:3, ¿cuánta fe ha recibido de Dios cada uno? Dice, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido una medida de fe a cada persona, a cada cristiano, a cada creyente. Y aunque la fe es algo que hemos recibido conforme a la medida de Dios para cada uno, leemos en la palabra de Dios que esta fe debe crecer. En 2 Corintios 10:15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los de Corinto, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. O sea, estaba esperando que la fe de los corintios crezca. Entonces dice, esperamos que
conforme crezca vuestra fe, la fe puede crecer y debe ir completándose. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo que oraba de noche y de día con gran insistencia para completar lo que falta a vuestra fe. Él quería ir allí a Tesalónica, pero decía que él estaba orando con día y noche, con gran insistencia, para que se puedan encontrar, dice, para que podamos ver vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Así que la fe debe ir completándose, aumentando. En Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Y si a esto añadimos la verdad de que todas las cosas en el mundo espiritual las recibimos por fe, nos damos cuenta de lo importante que es que nuestra fe crezca constantemente. Es sumamente importante que nuestra fe crezca. Y vamos a tratar de que descubras a través de la misma palabra de Dios los principios espirituales que permitan que tu fe crezca y puedas así agradar más a Dios y apropiarte más y más de los beneficios que tiene para ti. De esta manera tu vida cristiana será en realidad muy emocionante. A veces la gente piensa, estos que son religiosos, qué sé yo, al contrario, es lo más emocionante que puede haber, lo más sobrenatural, moverse en lo sobrenatural es emocionante, moverse en el propósito más alto, saber que uno está en el propósito más alto de la humanidad es muy importante y muy emocionante, y tener continuas experiencias nuevas con Dios es algo sobrenatural que la gente a veces ni se imagina que se puede tener. Y entonces también uno debe ir creciendo en el conocimiento de Jesús hacia, como dice Efesios 4:13, hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Ser cada día más y más semejante a Jesús. Cuando uno está, digamos así, en Estados Unidos, está la sensación de que uno está en el top del mundo, y eso es lo que siente la gente que va allá y se siente que está en lo mejor, pero no todo es perfecto, no todo es glorioso, no todo es oro lo que reluce, y lo que realmente uno, si hace, debe sentirse que está en el top del mundo, es cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios. Uno está en lo más alto cuando está predicando el Evangelio, porque es el Evangelio eterno que Dios respalda con señales, prodigios y milagros. Es el Evangelio de las buenas noticias que cambian sobrenaturalmente a las personas. Eso se puede hacer en Mar del Sur, en Mechongué, en Dolores, en Rauch, en Buenos Aires, en todas partes, no solamente en los países del primer mundo. Dios nos utiliza, aún con el Internet. Uno puede cambiar vidas a través del Internet como estamos haciendo. Usted puede entrar en mi página, Gustavo Adolfo Isber Perlender, o Gustavo Isber Perlender 2, en www.diosparatodos.com. Ahí puede entrar y puede aprender muchísimo de la palabra de Dios, y usted va a ver que es algo maravilloso estar en el centro de la voluntad de Dios y poder sentirse totalmente realizado, porque está cumpliendo el propósito más importante del mundo: predicar las buenas nuevas de salvación y ganar almas y extender el reino de los cielos. Vamos a una pausa y seguimos.